Voy a definir la mitología oriental y algunos conceptos relacionados con la mitología oriental, no occidental, y algunos dioses importantes en Dura o en la mitología de Oriente. La mitología oriental es un término amplio que abarca desde los mitos de diversas culturas asiáticas, siendo la mitología japonesa la más importante y conocida, porque al final es la más importante, conocida y estudiada, ya que se basa en el sintoísmo y el budismo. Esta mitología, recopilada en textos como el Kojiki y el Nihon Shogi, explica la creación del mundo, la genealogía de los dioses, sería el kami, y la conexión entre lo divino y los emperadores japoneses. Y algunas de las figuras destacan dentro, bueno, algunos dioses, que luego los voy a definir, por ejemplo, fueron Amaterasu, que es la diosa del sol, Susanoo es dios de la tormenta, y voy a explicar algo también, que es el temperamento también lo que tiene explicar en la siguiente diapositiva sobre el dios Susanoo, y luego otros dos dioses, el dios Izanagi y el dios Izanami, que fueron los dioses creadores de las islas de Japón, que los voy a definir también ahora en una diapositiva donde voy a hablar algunos de los dioses más destacados. Pero vamos a hablar de la mitología oriental es centrarse prácticamente en las diferentes culturas asiáticas, aunque claro, la más conocida, estudiada, importante, al final es la mitología japonesa. ¿Por qué? Porque se basa en el sintoísmo y el budismo, y luego esta mitología se recupera en algunos textos como el Kojiki o el Nihon Shogi, que explican ambos la creación del mundo, la genealogía de los dioses, que sería el Kami, la conexión entre lo divino y los emperadores japoneses, es decir, esa divinidad que existió hasta mm, eh, la Segunda Guerra Mundial, porque desde 1945 ya los emperadores japoneses ya no se consideran dioses, justo cuando fue ocupada, hace 80 años, en septiembre, que fue el día 2 de septiembre de 1945, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de ahí, los emperadores ya japoneses ya fueron considerados un monarca más, un emperador más, sin privilegios divinos, sino con funciones más o menos representativas, como serían prácticamente todas las monarquías europeas o en Japón o otras zonas donde sigue habiendo monarquías en Oriente. Los kami son espíritus con un significado más amplio que el de dioses de otras mitologías. Pueden ser deidades, personas, emperadores, elementos naturales o cualquier cosa con poderes superiores. Pero vamos, que los kamis al final son espíritus que tiene un significado más amplio que el de los dioses de otras mitologías, porque a los kami los pueden considerar deidades. Está más allá de los sentidos. Personas, emperadores, elementos naturales o cualquier cosa, poderes superiores, y entonces eso se considera que no es como, por ejemplo, los dioses cristianos, en el cual hay un dios y Dios es esa deidad o ese superior que está por encima de todo, y a partir de ahí, como hablaban los religiosos y los teólogos, kami pueden ser considerados personas, emperadores, elementos naturales o cualquier cosa que tenga poderes superiores respecto a todo ello, o incluso cualquier ser superior. La religión y la filosofía están intrínsecamente ligadas al sintoísmo, una filosofía de vida que valora el respeto por la naturaleza, los antepasados y los rituales sobre la fe en dogmas específicos. Al final, la mitología está muy relacionada con la filosofía oriental, totalmente es opuesto a la mitología cultural en Occidente, en la cual, bueno, pues la greco-romana lo que se centraba en una serie de dioses, y luego eso el cristianismo lo rompió y quedó como la religión oficial del mundo occidental con las diversas facciones que aparecieron, como el anglicanismo, el luteranismo, el calvinismo, y bueno, la religión católica o la religión ortodoxa. Pero allí en Oriente, en cambio, sí que los dogmas religiosos y filosóficos sí tienen mucho apego y sobre todo mucha cercanía en unión a ese pensamiento. Los textos sagrados, como sucede también en el mundo o en la cultura occidental, también son pues, importantes porque las fuentes principales son el Kojiki, el que he hablado yo, que es anteriormente en la mitología oriental, que el Kojiki es el registro de cosas antiguas. Y el Nihon Shogi son crónicas de Japón, que narran la creación del mundo y las hazañas del rey. Los dos textos sagrados de la mitología oriental son el Kojiki y el Nihon Shoki, que son los dos principales textos sagrados que narran la creación del mundo, las hazañas de los dioses y otras tantas cosas, como
explicarlo para que se quede más o menos que el Kojiki es registro de cosas antiguas y el Nihonshoki son crónicas de Japón. Y por último, los seres naturales, además de los kami, la mitología japonesa incluye una gran variedad de criaturas sobrenaturales como los yokai, y los yokai son, o bueno, pueden tener aspectos humanoides deformados y aparecen tanto en historias infantiles como en relatos de terror, es decir, que es lo que sucede prácticamente pues, en las ficciones, cuando se llevan a cabo en los libros, en las obras que se llevan a cabo en el cine, en las series. La gran mayoría, bueno, pues muchas de las cosas, como se habla de los kami, que son dioses superiores, que están relacionados con cualquier deidad, personas, emperadores, cosas naturales o cosas que tengan poderes superiores, que son los kami, los yokai al final tienen aspectos humanoides deformados y aparecen en historias pues, infantiles o de terror dentro de los relatos. Aunque los he hablado ya en la primera diapositiva, cuando he definido la mitología japonesa, ahora me voy a centrar en los cuatro, un pelín más, hablando de algunos de los dioses dentro de la mitología oriental. Amaterasu es la diosa del sol y ancestro de la línea imperial japonesa. A la mayoría, antiguamente, antes de justo de la Segunda Guerra Mundial, los emperadores venían del dios del sol y venían todos ellos de la diosa Amaterasu, que es ahí llevaba eso, eh, el ancestro de la línea imperial japonesa, es decir, de toda la dinastía del país. Susanoo, dios de la tormenta, y el Ma. Yo he hablado anteriormente de la tormenta, pero conocido por su temperamento violento, es el dios Susanoo, el dios Tsukuyomi, dios de la luna, y por último, dos dioses, como hablaba, Izanagi e Izanami, la pareja de dioses, que tras la creación del cielo y la tierra, dio lugar a las islas de Japón y a otros dioses. Con muchos de ellos, Izanagi e Izanami, se creó el cielo, la tierra, dio luz a las islas de Japón, a otros dioses, la creación y aparecieron pues, nuevas mitologías, la cultura dentro de la mitología en Oriente. Así que con ello comentar eso historiador, luego está este vídeo con la mitología oriental, con algunos significados, conceptos, darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.